Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ese es el tema, ¿verdad? Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que éste a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros, hermanos, debemos dar gracias siempre a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. El apóstol Pablo había recibido el informe de que algunos creyentes en Tesalónica estaban siendo engañados por los falsos maestros. Eran ideas que traían erróneas en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Un tema recurrente en todas las epístolas del apóstol Pablo era la esperanza bienaventurado de los creyentes del primer siglo y también de la iglesia a través de los 20 siglos de existencia que tiene. Por eso en el primer versículo él dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, es sobre eso que le habían preguntado, era sobre eso que tenían las inquietudes. Las enseñanzas falsas en cuanto al día del Señor habían llegado como consecuencia del hecho de que, como les decía hace un ratito, los hermanos estaban sufriendo tribulaciones y pensaban que era todo lo contrario, que después que se habían entregado al Señor Jesucristo, pues sencillamente iba a ser todo un jardín de rosas. Nunca el Señor prometió eso. El Señor prometió estar con cada uno de nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y así lo hace ciertamente. Pero la Escritura enseña claramente que cuando uno quiere seguir a Jesucristo, dice, el discípulo no es superior que su maestro. Y si al Señor mismo le hicieron todo lo que le hicieron, también a nosotros nos va a tocar una parte necesariamente de aflicción como consecuencia de identificarnos con el Señor Jesucristo. Por eso dice la Escritura, ninguno de vosotros sufra como homicida, como ladrón o como malhechor. Pero si alguno padece sufrimiento por causa de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, es bienaventurado. Y nosotros tenemos que estar preparados para eso, si es que cabe la palabra de estar preparado, porque nunca estamos suficientemente preparados para pasar tribulaciones de ninguna naturaleza. Pero tenemos que estar dispuestos para que en el momento dado, entonces el Señor nos capacite para hacerlo. Específicamente los hermanos estaban confundidos realmente. Estaban confundidos y atemorizados, porque dicen, pero ven acá, ¿entonces qué? Entonces yo me entregué a Cristo, yo me convertí a Él. Conforme a su promesa, yo debería de haberme ido con Él si Él vino ya a buscar a su iglesia. Pero yo estoy aquí, entonces, ¿qué hay? ¿Cuál es el problema? El apóstol Pablo quería advertirles a ellos y aclararles sobre estos malentendidos. Y por eso he titulado el mensaje de hoy, conforme a lo que he podido extraer de este capítulo 2, advertencias. Él le hace una serie de advertencias y una serie de declaraciones también. Por ejemplo, la primera advertencia la vemos nosotros en el versículo 2. Dice, no os dejéis mover. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Hay una advertencia, ¿por qué? Porque siempre que aparece un falso maestro, lo que trata es de cambiar la enseñanza, tergiversar la enseñanza que hemos recibido a fin de que la persona
comience a dudar de lo que ha creído y comience a pensar de una manera diferente. Y hay por lo menos 10 advertencias las cuales el apóstol Pablo da y al mismo tiempo las explicaciones o aclaraciones en cuanto a cada uno de estos temas, a fin de que los hermanos de Tesalónica no tuviesen ningún tipo de duda, sino que estuviesen completamente claros en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Ok? La promesa gloriosa que tenemos los creyentes, todos los que se han entregado a Cristo, todos los que se han convertido a Cristo, todos los que han nacido de nuevo por Cristo, todos los que son nuevas criaturas en Cristo, el Señor Jesucristo prometió que vendría a buscarles y lo llevaría a su presencia antes de que este mundo fuese destruido por Él, antes de que viniese la tribulación que exterminará por completo con la impiedad, a fin de que Él pueda establecer su reino aquí en la tierra. Y esto es precisamente lo que el apóstol Pablo comienza a advertir y a aclarar. La primera advertencia es esa, como decía hace un rato, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. En otras palabras, lo que ustedes han creído, aquello lo cual ustedes saben, lo que ustedes piensan, es exactamente lo que yo he dicho, lo que ustedes han recibido, y consecuentemente no se dejen mover de esa manera de pensar. En los últimos años, yo inclusive prediqué un mensaje no hace mucho tiempo sobre esto, ¿verdad? Ha habido una especie yo ni la entiendo, porque a veces parece proceder de otras iglesias fundamentales y de buena doctrina, en particular de las iglesias reformadas, que son iglesias que tradicionalmente tienen muy buena doctrina, pero un ataque ingente, o sea, diligente en cuanto a la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Hablan de que los creyentes están siendo engañados con la expectativa de un rapto secreto, etcétera, etcétera. Lo de secreto o no secreto y lo de rapto o no rapto son terminologías, ¿verdad? El hecho es que el Señor dijo que Él nos arrebatará, llámale tú como tú quieras. Y lo vimos nosotros hace una semana cuando estudiamos Primera de Tesalonicenses. El mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para así recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Lo dice la Escritura. No le busquen la vuelta porque no hay otra cosa. Y el Señor promete ciertamente librar a su iglesia de la ira venidera, la ira venidera o la ira del Cordero, la ira que se derrama en el día del Señor precisamente contra esta humanidad impía que rechaza el Evangelio, que rechaza la verdad, que rechaza a Jesucristo y que sencillamente va a recibir en consecuencia el juicio de aquel que ha sido puesto para juzgar a vivos y muertos. El hecho es que la aclaración de Pablo no se dilata. Pablo le aclara a esa iglesia, hija de él, que ellos debían continuar esperando el arrebatamiento de la iglesia. Que el arrebatamiento de la iglesia no había sucedido, que no es que el Señor vino y que ellos se quedaron, no, de ninguna manera. Y que ningún verdadero creyente en Cristo se va a quedar el día del arrebatamiento de la iglesia. El día que el Señor se lleve a su iglesia, todos los que estén vivos y sean creyentes en ese momento van a ser arrebatados, van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos y se van a encontrar con el Señor en las nubes, con cuerpos glorificados para estar por siempre con el Señor. Es una doctrina clarísima en las Escrituras y Pablo le está diciendo, no os dejéis mover de vuestro modo de pensar en cuanto a aquello que tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo. También hay otra advertencia que le hace en cuanto a el tipo de efecto que producía estas falsas enseñanzas en ellos, cuando le dice también en el versículo 2, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Algunos le decían, el día del Señor ya vino, ya pasó. Y Pablo está diciendo, no se conturben. O sea, y aunque suceda lo que sea, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Dice, nadie que le diga eso, ustedes pueden sencillamente cambiar su manera de pensar, porque ya yo le he dado instrucción muy precisa. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Evidentemente, por lo que dice el apóstol Pablo aquí, había personas que dijeron que habían tenido revelaciones del Espíritu Santo, revelaciones espirituales. Pablo le dice, ni por espíritu, ni aunque aparezca un espíritu, ¿verdad? Un ser espiritual y les diga a ustedes otra cosa, dice, no se dejen llevar de eso. Dice, si alguien aparece y dice que fue que yo le mandé a que dijera eso, o que vino una revelación de Dios para que proféticamente dijera esto, una palabra de profecía, tampoco le crean a eso. Y si alguien dice que fui yo que escribí una carta nueva y que en esa carta nueva yo le dije a ustedes que no era así como yo le había dicho antes, tampoco se lo crean.
Eso es lo que está diciendo, pura y simplemente. Es una aclaración. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta que digan que es nuestra o como si fuera nuestra. Estas personas, a los cuales yo titulé ladrones de esperanza, estaban falsificando las evidencias. Estaban sencillamente tratando de desalentar a los creyentes con falsas revelaciones, con falsas enseñanzas y con falsas epístolas, ¿verdad? Diciendo, el mismo Pablo dice, mandó esta carta, mandó esta epístola. Y Pablo les aclara de una manera muy bien de que no debían de ninguna manera creer a eso y que no debían conturbarse, o sea, o disturbarse, o preocuparse, o angustiarse, ¿verdad? Porque sencillamente eso no era de ninguna manera real. Estamos hablando de aclaraciones y de advertencias y declaraciones. Entonces, la primera advertencia es no se dejen mover. La segunda es no se conturben y la tercera tiene que ver con que nadie os engañe. Versículo 3, nadie os engañe. 3 advertencias una tras de otra. ¿Tienen su Biblia en sus manos? ¿Están siguiéndome? ¿Verdad? Estamos hablando de advertencias, ¿sí? ¿Cómo es? Aclaraciones. Advierte y luego le aclara en cada caso, ¿verdad? Y por lo menos dijimos que tenemos 10 puntos y ya llevamos 2, así que vamos rapidísimo. La tercera de ellas está en versículo 3, cuando dice, nadie os engañe en ninguna manera, y le explica, le aclara por qué, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el lugar de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe en ninguna manera en el sentido de que el día del Señor está cerca, o sea, había llegado o había pasado. De ninguna manera. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. El apóstol Pedro tiene que aclarar también esto, porque siempre aparecen burladores que dicen, eso es una falacia, eso es una mentira, eso es un cuento, es una historia, ¿verdad? O otras personas que por el contrario, creen que sencillamente nosotros estamos ya viviendo el tiempo del reino de Dios aquí, el milenio. Y que ya Él vino y que ya el Señor Jesucristo, con su primera venida, ya vino a establecer su reino definitivamente. Sea como sea, dice, nadie os engañe. El apóstol Pedro lo aclara. Dice que siempre van a aparecer burladores, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? De que Cristo viene, pero ¿dónde está? ¿Dónde está que no acaba de aparecer? Y dice Pedro literalmente, capítulo 3, versículo 5, en su segunda epístola, tened entendido que la paciencia de Dios es para salvación, como también, dice Pedro, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas hablando de estas cosas. Era un tema recurrente de Pablo. Casi en todas sus epístolas menciona la venida del Señor Jesucristo. Dice, entre las cuales hay cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, al igual que lo hacen con las otras escrituras, dice, pero para su propia perdición. O sea, personas que sencillamente tergiversan las escrituras, dice, las tergiversan, dice, y todo esto va a ser para su propia perdición. La aclaración a esta advertencia de que ninguno os engañe en ninguna manera, en el sentido de que el día del Señor está cerca, pues Él aclara cuándo va a ser o cuáles señales sí tenemos del momento en el cual el Señor Jesucristo vaya a venir por segunda vez. Y la primera de esas señales la vemos nosotros, que lo dice en el versículo, el mismo versículo 3, dice, no vendrá sin que antes venga, ¿qué dice? Versículo 3, la apostasía. La apostasía es la negación de la fe o la rebelión. Y está hablando de una rebelión a nivel global, o sea, la gran apostasía en contra de Dios, en contra del Señor Jesucristo. O sea, va a haber una rebelión que finalmente el Señor Jesucristo va a venir a sofocar, ¿verdad? Pero se va a manifestar de una manera creciente en el mundo un repudio, una repulsa hacia Dios, hacia el Señor Jesucristo, hacia la doctrina de Dios. Y esto es algo que nosotros lo hemos estado viendo. O sea, cada vez menos gente en el mundo le importa, ¿verdad?, lo que Dios dice en su palabra y le importa lo que el Señor Jesucristo ha prometido, ha hecho y hará. Cada vez menos. Por el contrario, lo que vemos es que las diferentes sociedades a través del mundo pues menosprecian la palabra de Dios, establecen sus propias leyes, sus propios reglamentos conforme a sus criterios,
¿verdad? Y cada vez más nosotros vemos el mundo creciendo y abundando en impiedad. La Biblia habla de que todo este aumento de la impiedad en el mundo, ¿verdad?, sería precisamente una señal de que finalmente el Señor Jesucristo va a venir a confrontarla. Pero es interesante que esta rebelión va a ser a nivel mundial. Pero si nosotros hablamos a nivel mundial, ya de hecho la mayor parte del mundo, las sociedades del mundo, donde están las mayores concentraciones poblacionales del mundo, pues sencillamente son rebeldes al Evangelio. Y lo prohíben y lo persiguen. Y no profesan la fe cristiana, muy por el contrario. De hecho, hay escritos que últimamente me han impactado y videos que se han mandado por las redes sociales en la cual hay estimaciones de que para el año 2030, ¿estamos en cuál? En el 17, ¿verdad? Como quien dice en el 17, ¿verdad? De 16 para el 17, como quien dice. En el año 2030, ¿se recuerda, doña Lalita, que lo vimos eso? Dice, ya Europa va a ser musulmana en su mayoría. ¿Okay? Lo que es la cuna del cristianismo, por así decirlo. Si no la cuna, por lo menos fuente de expansión del cristianismo. O sea que esa rebeldía, ¿verdad?, esa rebeldía universal en contra de Dios y su palabra y su estamento y sus leyes y sus mandamientos y sus principios universales cada vez va a ir creciendo y cada vez va a tener mucho mayor oposición. Pero es interesante también el hecho de que Pablo les aclara acá que también va a tener que manifestarse el anticristo. E inmediatamente después del rapto de la iglesia, el anticristo va a aparecer manifiesto delante de un mundo que va a estar en caos como consecuencia de la desaparición instantánea de millones de personas alrededor de todo el mundo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nos fuimos. Si fuera aquí, en este templo, en este momento, diríamos se quedarían todas las sillas vacías. Hay películas que se han hecho y entonces se queda la ropa ahí. La pena es que en esas películas siempre ponen algunas personas que se quedan con la cabeza así para abajo, porque se quedaron con la ropa de los que se fueron. Pero va a suceder en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice, y de un momento a otro estaremos en la presencia del Señor. Y el apóstol Pablo dice que siempre han aparecido quienes han tratado de tergiversar las Escrituras y que lo que le estaba pasando a ellos precisamente es lo mismo que nos está pasando a nosotros hoy día en el siglo XXI. Cantidad de personas que aparecen con doctrinas distintas y todas ellas dirigidas a arrebatar del corazón de los creyentes la esperanza bienaventurada que se constituye en el motivo y estímulo para vivir una vida piadosa y santa delante del Señor, en la expectativa de que nuestro Señor en cualquier momento puede venir. Hermanos, Pablo está dando advertencias y aclaraciones. La próxima que hace está en el versículo 5. Le dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. La advertencia es, ¿no os acordáis? O sea, es que ustedes no se recuerdan, le está diciendo Pablo. Pongámoslo en otro término. Recuérdense lo que yo le decía. Recuérdense lo que yo le decía. Pablo había instruido a la iglesia correctamente en cuanto al tiempo y las características que se manifestarían en el mundo cuando el Señor Jesucristo regresaría. El mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24 da una gran cantidad de referencias y señales antes del fin, antes de su regreso. Cuando le preguntaron si restauraría en ese tiempo o en otro tiempo y si Él vendría de nuevo a establecer su reino. Si restauraría el reino de Israel. El hecho es que Pablo le dice, recuérdense, no os acordáis que yo os he instruido en este sentido. Pero al mismo tiempo le aclara, dice, ustedes saben, porque yo se lo dije a ustedes, que hay algo que está deteniendo la manifestación del anticristo. De este inicuo, que es una manera como le llama. Nosotros no lo podemos leer directamente en las Escrituras, pero en el versículo 6 dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su tiempo se manifieste. Y dice luego en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad.
El apóstol Pedro dice, todavía no se ha manifestado porque el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el misterio de la iniquidad, dice, el misterio de la iniquidad, como dice acá, está retenido, detenido, frenado, dice, por lo que ustedes saben, hermanos de Tesalónica, por lo que yo les dije a ustedes. En este sentido han habido muchísimas especulaciones. Algunas personas dicen, bueno, eso tiene que referirse al gobierno mundial. O sea, la maldad no se expande porque hay un gobierno mundial que la retiene. Hay otras personas que dicen, no, eso tiene que referirse necesariamente al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, o mejor dicho, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo mora en el corazón de los creyentes y es por la iglesia que el Señor no permite que la maldad se manifieste. Cuando se lleve la iglesia, entonces no va a haber ningún tipo de freno. Pero es interesante que aquí en el texto se refiere a una persona de una manera muy particular. Fíjense que en el versículo 7, ¿están conmigo? Sí. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, está hablando de una persona, a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El misterio o el ministerio, ¿verdad? Realmente de la iniquidad, realmente es un misterio, no un ministerio, pero un misterio que actúa y consecuentemente es un ministerio diabólico que se está sucediendo en el mundo, está en acción. O sea, cuando se habla de misterio se está hablando de algo no que sea espectral, sino algo que sencillamente no es conocido o revelado. Y este misterio de la iniquidad hace referencia a lo que a quien habría de manifestarse precisamente en el momento en el cual el Señor determinase volver a la tierra para venir a buscar a los suyos y hacer juicio sobre un mundo impío. Hermanos, estamos hablando acá de que el Señor le está diciendo a los tesalonicenses, ustedes saben, porque yo ya se lo dije. Y nosotros, como no sabemos, porque no lo dice la Escritura y no lo podemos leer, lo deducimos. ¿Y qué deducimos? Se trata de una persona y se trata de una persona que tiene el poder de detener la influencia de Satanás en el mundo. ¿Quién es esa persona? A ver los inteligentes de aquí. Dios, el poder de Dios. ¿Qué detiene la manifestación del anticristo? El poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, sin lugar a duda, ¿verdad? Dios mismo es que lo detiene, pero va a venir un momento en el cual el Señor sencillamente va a retraer su poder, Él se va a echar a un lado y va a dejar que Satanás manifieste toda su maldad a través de ese personaje muy particular, ese hombre de pecado, ese hijo de perdición. Y esto va a suceder para llevar a todo el mundo a una conflagración en contra del Señor Jesucristo y en contra de la nación de Israel. Hermanos, el apóstol Pablo está acá diciendo de una manera muy clara, ustedes saben que hay algo que retiene la maldad en el mundo. ¿Quién la retiene? Dios mismo. Dios mismo. Dios es quien retiene la maldad en el mundo. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Él es a quien debemos acudir en cada ocasión. Nosotros sabemos que la iglesia se va, pero cuando la iglesia se vaya sería muy, yo diría muy aventurado decir que el Espíritu Santo se va también. ¿Por qué? Porque recuérdense que luego del rapto de la iglesia algunas personas van a tener que dar sus vidas, ¿verdad? Convirtiéndose al Señor Jesucristo, resistiéndose a ser marcados por la bestia, y así el Espíritu Santo salvará a esas personas por medio de la fe en Él. O sea que el ministerio del Espíritu Santo no necesariamente se acaba con el arrebatamiento de la iglesia. El poder de Dios va a estar actuando específicamente para la redención y la salvación de aquellos que luego del arrebatamiento de la iglesia se queden acá y se arrepientan de todo corazón de sus pecados y ofrenden sus vidas como consecuencia de su fe. Hoy día no. Hoy día se trata de recibir por gracia, por medio de la fe, ese don de Dios que es la salvación y la vida eterna. Entonces sí, para los que Dios le conceda que conozcan la verdad y que reconozcan a Cristo como el Mesías prometido, redentor, entonces para estas personas habrá la necesidad de ofrendar sus vidas resistiéndose al anticristo y recibiendo la salvación
y entonces el Señor le va a ofrecer. El hecho es que hay una aclaración, ¿verdad? Y es el hecho de que el anticristo va a aparecer, y va a aparecer en el panorama como en el mismo momento en el cual la iglesia sea, ¿qué? Arrebatada. Si los hermanos tenían temor, ¿verdad? Entonces de haberse quedado, el anticristo debería ya estar haciéndose evidente delante de todo el mundo. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pablo les aclara en los versículos, o en el versículo 8 en adelante, cuando dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Este inicuo tiene varias denominaciones. Por ejemplo, en Daniel capítulo 7 se le llama el cuerno pequeño. En Daniel capítulo 11 se llama el rey obstinado. En Daniel capítulo 9 se llama el príncipe que ha de venir. En Daniel capítulo 12 se le llama la abominación desoladora. En 2 de Tesalonicenses se le llama hijo de perdición, capítulo 3. Aquí en 2 de Tesalonicenses 2 se le llama hombre de pecado, ¿verdad? Hombre de pecado, hijo de perdición. Y en Apocalipsis capítulo 13 se le reconoce como la bestia aquella que sube del mar, que sube de las multitudes de gente. Está hablando de la misma persona. Es un ser humano, es un hombre. Lo único que pasa es que este hombre va a ser poseído completamente por Satanás. Y todo el poder demoníaco, todo el poder del diablo, de Satanás, el cual es un arcángel poderoso, evidentemente supeditado al poder de Dios. Y bajo la voluntad permisiva de Dios es que puede actuar. Pero un ángel peligroso, además de tenebroso, todo su poder va a estar sobre este hombre conocido como el hijo de perdición, el hombre de pecado, el anticristo. Y lo que le está diciendo el apóstol Pablo es, si el rapto se hubiera ya efectuado, ¿verdad? El anticristo se hubiera manifestado ya. Que no había sucedido todavía, de hecho todavía no ha sucedido. Porque si bien dice la Biblia, y el apóstol Juan lo confirma, que han habido muchos anticristos a través de la historia, dice, no se trata de este anticristo, este es un anticristo particular, porque anticristo es todo lo que se opone a Dios, ¿verdad? Todo lo que trata de usurpar la posición de Dios, la gloria que es para Dios. Y en este sentido dice la palabra de Dios que vienen muchos farsantes, ¿verdad? Y a través de la historia el mismo Señor Jesucristo advirtió que vendrían muchos proclamando ser el Cristo. Dice, y habrán falsos cristos y falsos profetas, dice, y engañarán a muchos. Dice, si fuera posible, aún a los escogidos engañarían. Lo que pasa es que los escogidos, ¿verdad?, no pueden ser engañados porque tienen la certeza de en quién han creído. Pero sea como sea, lo que quiero evidenciar es que este hombre va a aparecer inmediatamente la iglesia desaparece como un líder mundial. Esto implica que si hoy fuera el rapto de la iglesia, él está activo. Él está activo en el mundo y seguramente es un líder mundial de suficiente categoría como para que en el momento en que el mundo entero esté en desasosiego por el evento impresionante de que millones de personas desaparezcan en diferentes lugares del mundo, pues sencillamente él pueda emerger como líder y traer la paz y el control sobre las inquietudes. Y eso es lo que la Escritura enseña que va a suceder. Este hombre tiene la particularidad, este hombre malvado, el hijo de perdición, el hijo de pecado, tiene la particularidad de ir tomando diferentes posiciones o manifestarse. Dice, se manifestará aquel inicuo. Este inicuo se va a manifestar en diferentes formas, en diferentes momentos. Por ejemplo, al principio va a venir como un pacificador. En Apocalipsis capítulo 6, los versículos 1 y 2, lo presentan a él como alguien que viene montado en un caballo blanco, siempre tratando de copiar o falsificar, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. Que cuando venga ya en victoria, dice la Biblia que vendrá sobre un corcel blanco, con una señal en sus muslos que dice Señor de señores y Rey de reyes. Pero este va a tratar de venir también aparentando ser un redentor, un salvador. Dice que va a venir sin flecha y sin arco, ¿verdad? O sea, va a venir, dice con un arco sin flecha, o sea, ya no recuerdo cómo dice, la cosa es que va a venir en forma pacífica. O sea, va a venir en forma pacífica y como pacificador él va a ganar la confianza del mundo. Va a aparecer inmediatamente después del rapto de la iglesia y va a obtener el respaldo de 10 naciones de Europa que van a ser, por así decirle, el backup de él. O sea, él va a ser un líder fuerte en Europa. Apocalipsis capítulo 17, versículos 2 y 13 lo dice. Se presenta como este jinete que imita a Cristo en caballo blanco para conquistar pacíficamente y va a traer una breve época de paz sobre la tierra antes de que el Señor venga a hacer juicio. Eso lo vemos nosotros en el mismo 1 Tesalonicenses en el capítulo 5.
Y qué interesante. De fecha 8 de diciembre del 2016, ¿eso fue hace cuántos días? 8, 16. ¿A cómo estamos hoy? No estamos a 20, a 18. Hoy estamos a 18, ¿verdad? O sea, hace 10 días hay este artículo. Dice, Papa propone la necesidad de un líder europeo. Qué interesante. Papa propone la necesidad de un líder europeo. En una entrevista con un semanario del Vaticano el miércoles, el Papa Francisco aseguró que Europa necesita un líder. También reclamó la manera en que algunos países tratan la crisis humanitaria, lo que ha llevado a millones de inmigrantes al continente, resaltando la necesidad de políticas públicas más para cuidar a los miembros más necesitados de la comunidad europea. Aquella frase, guerra nunca más, dicha después de la Primera Guerra Mundial, fue algo que Europa dijo con sinceridad. Tuvimos líderes como Schuman, Gasperi y Adenauer, pero hoy en día, esto es el Papa Francisco, dice, faltan líderes. Europa, enfatiza, necesita un líder que nos lleve hacia adelante. ¡Wow! ¡Qué interesante! Como diría el hermano Pablo, ¡qué interesante! ¡Qué interesante! Aseguró el pontífice, según la agencia ANSA. Francisco recordó que esta es la tercera vez que se dirige a la totalidad de Europa en un comunicado oficial. Creo, dice, que no hemos tomado en serio el lema de guerra nunca más, porque después de la Primera Guerra Mundial vino la Segunda. Y ahora está la tercera que estamos viviendo poco a poco. Estamos en guerra. El mundo ya está haciendo la Tercera Guerra Mundial. Ucrania, Oriente Medio, África, Yemen. Esto es muy grave, dijo Francisco. Qué interesante. Pues sí, este anticristo va a emerger como un líder, este hombre de pecado, este hijo de perdición, respaldado por 10 naciones europeas. En una Europa que cada día es menos cristiana, más agnóstica y donde el islamismo está creciendo en una manera exponencial. En una manera exponencial. El islamismo se va directamente ligado al repudio, ¿verdad?, de la nación de Israel, del judaísmo que ella representa. En otras palabras, el inicuo, entonces se manifestará aquel inicuo, ¿verdad? Este inicuo primeramente se presenta como un mensajero de paz, pero luego entonces le va a ofrecer a Israel protección y va a llegar a hacer un acuerdo con Israel. Y Israel, que hoy por hoy no confía en nadie, va a terminar confiando en este anticristo por las condiciones de paz que le va a ofrecer y la seguridad que le va a dar. Paz y seguridad, el anhelo de la tierra y el anhelo específicamente de esa zona del Medio Oriente. Y es interesante que Daniel capítulo 9, están siguiéndome, ¿verdad? A mí me fascina analizar estas cosas, ¿verdad? Me fascina. Daniel capítulo 9 presenta el tiempo en el cual se va a presentar como el protector de Israel y cómo él va a prometer a Israel seguridad. Y también Daniel capítulo 9 anuncia o enseña claramente que esto va a suceder durante un periodo de tiempo de 7 años, 3 años y medio en lo cual él va a convertirse en el garante y el protector de la seguridad de Israel, y luego de esos 3 años y medio entonces va a cambiar su actitud. Yo no voy a entrar en detalle en cuanto a esto. Daniel habla mucho en cuanto a estas 7 semanas o 49 años que ya se sucedieron, las 70 semanas de Daniel. Ustedes, los que son curiosos, pues pónganse a estudiar todo eso. Pero de ser un victorioso pacificador, se va a convertir en un protector específicamente de la nación de Israel, y después de esto va a convertirse en un traidor, rompiendo la tregua que va a ofrecer Israel, Daniel capítulo 9, versículo 27, y después de 3 años y medio va a romper su pacto con los judíos, va a evidenciar su carácter, quién es realmente él, capítulo 18, capítulo 13 de Apocalipsis, va a hacer una profanación en el templo que va a estar reconstruido para ese entonces, a lo que la Biblia presenta como la abominación desoladora, a la cual hace referencia a Daniel, y va a terminar colocando su propia imagen en el templo de los judíos y obligando a que todo el mundo le rinda tributo y reverencia, traicionando la confianza que los judíos habían puesto en él. Esto va a hacer que Israel se repliegue, ¿verdad?, automáticamente, y entonces se van a armar, se va a convertir el anticristo
en un perseguidor específicamente de la nación de Israel. La abominación desoladora ocurre 3 años y medio después que el anticristo hace su pacto con los judíos. Va a haber un tiempo de una intensa persecución, una intensa tribulación. Es cuando el Señor Jesucristo dijo, entonces habrá gran tribulación, después de haber oído de guerras y rumores de guerra, de pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares. Bueno, el propio Papa hace referencia a que realmente no estamos en tiempo de paz, estamos en tiempo de guerra, en tiempo de lo que le llama la Tercera Guerra Mundial. Y de hoy día, de hecho, si usted hace un análisis geopolítico, se dan cuenta de que hay un polo nuevo de poder en Asia, ¿verdad?, que es China, ¿verdad? Hay una distensión tremenda entre China, Rusia, Estados Unidos, Europa, sus aliados, cada uno de ellos respaldando por un lado y por otro, con confrontaciones en diferentes partes del mundo que de un momento a otro hacen que haya un ataque directo y no indirecto como lo que están habiendo ahora en lugares como Yemen, en lugares como Siria, ¿verdad?, donde hay confrontaciones políticas distintas, como cada una de estas naciones consideran que deben abordarse los problemas que se están sucediendo allá en el propio Irak, también en Afganistán, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el hecho es que todos los creyentes que se nieguen a inclinarse ante la imagen de este hombre de perdición, de este inicuo, de este hijo de pecado, pues sencillamente van a ser muertos, Es cuando tendrán que ofrecer sus vidas, ofrendar sus vidas por sus almas. Hermanos, estoy tratando de apurar un poquito y me encanta esta parte que dice acá, hablando de este hombre, que dice que a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿A quién se refiere? Al anticristo. Dice que cuando el Señor venga, dice, con el espíritu de su boca, o sea, simplemente con lo mismo con el aliento de su boca, con lo mismo que crea la vida, ¿verdad?, le va a hacer así y simplemente lo va a destruir. El Señor no necesita, ¿verdad?, no necesita absolutamente de nada más que de su voluntad para crear y para destruir también. Lo destruirá en el momento en el cual Él regrese. El Señor Jesucristo va a regresar con poder y con gran gloria, va a matar al anticristo, va a matar a los seguidores del anticristo, y todo esto va a culminar en la gran batalla de Armagedón, la gran conflagración de Armagedón, que es toda una campaña, ¿verdad?, que termina con la victoria del Señor Jesucristo y sus huestes celestiales. Es interesante que nosotros los santos vamos a estar ahí, ¿verdad?, pero vamos a estar ya como santos, redimidos, glorificados, ¿verdad?, cuando el Señor venga con sus santas decenas de millares. No vamos a estar de ninguna manera padeciendo la gran tribulación, simplemente porque el Señor no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia por medio del Señor Jesucristo. Ya casi concluyo, hermanos. Y me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Tengo una pena con los niños hoy. Con los niños, porque los viejos no hay aquí. Y los jóvenes no importa. Estamos hablando de advertencias y aclaraciones. ¿Ok? Advertencias y aclaraciones. Habíamos dicho ya que Satanás va a poseer al anticristo, versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos, ¿verdad? Y fíjense cómo en ese tiempo en particular, dice, todos los incrédulos van a permanecer en su incredulidad. Todos los incrédulos van a perseverar o permanecer en su tosudez, en su incredulidad. Por eso dice el versículo 10 que cuando se manifieste el inicuo, dice, va a venir con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay gente que no importa lo que tú le prediques, que no importa lo que tú le muestres, que no importa lo que la Biblia dice, que no importa que tú insistes, sencillamente son incrédulos, porque la incredulidad es una condición del corazón. Son incrédulos. Incrédulos. ¿Y qué va a pasar con estas personas? Simplemente, como no aman la verdad, van a permanecer en la mentira. Van a permanecer en la mentira. Y por eso, dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Van a creerle al anticristo. Y van a creer todos los portentos y milagros que hagan. Y van a terminar sencillamente que el anticristo es todo lo que él va a hacer pensar que es el sustituto de Cristo. El mismo Mesías prometido. Dice la Escritura que Él se sienta en el templo de Dios, en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios.
Y el propósito del anticristo, el de Satanás, toda la vida ha sido recibir él la adoración que le corresponde solamente a Dios. Por eso fue echado del reino de los cielos. Por eso fue lanzado por tierra. Porque quiso usurpar el lugar de Dios y sentarse en el trono de Dios. Y aquí vemos nosotros que el anticristo va a hacer eso precisamente, poseso por Satanás. Su advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios. Y todos los incrédulos, dice, se van a condenar. Dice el versículo 12, versículo 11, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. O sea, son renuentes a creer a la verdad. Pues sencillamente Dios permite que ellos sigan creyendo a toda esa mentira. Dice, a fin de, versículo 12, de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto es algo que realmente es espeluznante. Es espeluznante. O sea, da miedo, da terror. Pero pastor, usted dijo hace un rato que algunos se van a convertir después del arrebatamiento. Sí. Pero se van a convertir no por incrédulos, sino por creyentes. Creyentes y por su fe van a tener que ofrendar sus vidas. Porque ciertamente van a creer al Señor Jesucristo. Pero ya al final de los 7 años de gran tribulación, los que perseveraron en la incredulidad, que creyeron que el anticristo le iba a ofrecer todo lo que ellos esperaban y todo lo que les prometió, dice, estos incrédulos, dice, ya no van a creer a la verdad. Al contrario, Dios va a permitir que ellos continúen creyendo en la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad y se complacieron en la injusticia. Incrédulos, incrédulos. De hecho, la incredulidad es el pecado que finalmente condena a todo pecador. Si de alguna manera podríamos decir, ¿por qué se condena a la gente? Dice, por incredulidad. El Señor Jesucristo lo dijo de una manera muy clara. En el mismo capítulo donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿se recuerdan? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, lo contrario a vida eterna es perderse, lo contrario a perderse es la vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. La incredulidad es lo que condena. Por cuanto no ha creído, ya no hay nada que hacer. Por cuanto no ha creído. Bien, voy a tratar de concluir. Nosotros los creyentes no tendremos que pasar por todo esto. Y el apóstol Pablo trata de darle tranquilidad a la iglesia a partir del versículo 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Dice, ¿para qué? Dice, para salvación. Los otros se pierden, ¿verdad? Se pierden. Los que se condenan como consecuencia de que rechazaron la verdad y se complacieron en la injusticia, en el pecado. Pero el apóstol Pablo dice, pero en cuanto a ustedes, hermanos de Tesalónica, en cuanto a ustedes, hermanos de la iglesia evangélica bautista cristiana, dice, lo más que podemos darle gracias a Dios porque ustedes han sido escogidos por Dios. Escogidos por Dios desde siempre, desde el principio. Dice, ¿para qué? Para ser salvos, para salvación. Para salvación. Y esto es precioso, o sea, nosotros no vamos a tener que pasar por ninguno de estos juicios. No vamos a tener que pasar por ninguno de estos juicios porque el Señor ya nos escogió para salvación. ¿Y cómo lo sabemos nosotros? Sencillamente porque nos santificó mediante la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si tú eres la misma persona que has sido siempre, si el pecado todavía es parte de tu cotidianidad, si vives en la práctica del pecado, entonces no digas que tú eres un creyente, porque eso no es cierto. Dice la Biblia que el que es de Cristo, el que es de Dios, el verdadero cristiano, dice no vive en la práctica del pecado. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha apartado para sí, lo ha santificado, ha perdonado sus pecados y le ha declarado santo y justo. No porque lo mereciera, sino porque Dios es bueno y misericordioso. Te perdona y te salva. Y ese es el caso precisamente. Dios había escogido a estos hermanos, los que se habían convertido a Él, los que se habían abandonado el paganismo para venir a ser hijos de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Habían recibido el evangelio que Pablo les había predicado en la iglesia de Tesalónica, en la ciudad de Tesalónica, y en consecuencia, dice, Dios no nos ha puesto para alcanzar para la ira, sino para alcanzar salvación.
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tendremos que pasar, reitero, por estos juicios de Dios, porque Dios, por el contrario, lo que ha manifestado sobre nosotros es su amor, su bondad y su misericordia. Y en consecuencia nosotros debemos reafirmarnos en nuestras convicciones, reafirmarnos en nuestras convicciones doctrinales. Versículo 15. Así que, hermano, estad firmes, retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Tenemos el amor de Dios, el consuelo de Dios, la esperanza, la gracia de Dios, la fortaleza y el testimonio de Dios en nuestras vidas. Consecuentemente, no tenemos por qué dejarnos arrastrar por vientos de doctrinas y por enseñanzas falsas. Sabemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, sabemos de lo que el Señor nos ha librado y sabemos de lo que nos librará del juicio que viene sobre este mundo impío, incrédulo y pecador. La advertencia está clara en el versículo 16, cuando Él dice: el mismo Jesucristo, Señor nuestro, Dios y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, que dice: conforte, fortalezca vuestros corazones y os confirme en todo su accionar, en toda palabra o en toda obra. Tenemos, hermanos, que reafirmarnos en nuestras creencias, no dejarnos arrastrar por falsas instrucciones, falsos maestros, falsas doctrinas, y estar confiados en el Señor, confiados plenamente porque el Señor simplemente nos amó. Él nos amó y en Él nosotros tenemos puesta nuestra esperanza. Todo lo que hemos recibido de Él es por gracias, ¿verdad? Consecuentemente, no dependió nunca de nosotros, ni dependerá tampoco de nosotros. Y sencillamente lo que debemos es darle gracias a Él, ¿verdad?, por su misericordia sobre cada uno de nosotros. Los que son incrédulos, ¿verdad?, sí no tienen esperanza. Si habría, por así decirlo, un pecado imperdonable, es ese, la incredulidad. Ningún incrédulo entrará en el reino de los cielos. Ningún incrédulo. Ahora es el tiempo de acudir a Jesucristo arrepentidos por nuestros pecados, entregar nuestras vidas integralmente, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones, nuestros planes, todos a Él, para entonces estar listos a fin de que en cualquier momento que Él decida venir por su iglesia, nosotros seamos arrebatados por Él y no tengamos que participar del juicio de Dios que viene sobre este mundo pecador. Dios no va a pasar por alto siempre la impiedad de este mundo, el menosprecio y el desprecio hacia su palabra y hacia su persona. Y nosotros tenemos la dicha de que nosotros hemos sido amados por Él, escogidos por Él, redimidos por Él, salvados por Él, santificados por Él. Y eso debe confortarnos a nosotros, confortarnos en nuestros corazones. Pase lo que pase, ¿verdad?, nos veremos con el Señor cara a cara y participaremos en su reino. Todo el mundo está seguro de que va a estar ahí. Amén. Que así sea. Que así sea. Oremos. Padre, tú sabes, Señor, que en cierta manera, Señor, los pensamientos se han agolpado sobre mi mente, Señor, y mis labios no han sido suficientes para comunicar todo lo que hubiera querido, Señor. Pero confío, Padre, que haya podido comunicar lo que tú hayas querido que yo comunique, Señor. Tu palabra es tan rica, Señor, y todas estas advertencias y todas estas exhortaciones son tan importantes, Señor. Tan importante para tu iglesia que en esta época está siendo tan combatida, Señor, por falsas enseñanzas, Señor, quitando la esperanza bienaventurada del retorno de tu Hijo Jesucristo por nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que tú hagas reflexionar y meditar a los que permanecen en su incredulidad, no obstante haber sido expuestos a tu palabra, tal vez una vez y otra vez y otra vez y muchas veces, Señor. Pero no se han decidido a confiar, Señor, a confiar en ti, a confiar en tus promesas, en tu juicio, Señor, en tu palabra, Señor.
a confiar en tu Hijo Jesucristo como su Señor y su Salvador, para que sus vidas sean gobernadas por ti, Señor. Te rogamos, Padre, que tengas misericordia como la tuviste de nosotros un día, Señor, que también, Señor, las tenga de estas personas que están en esta mañana en este templo, y que si tú vinieras ahora, Señor, tú sabes, Señor, independientemente de lo que ellos piensen, que se quedarían aquí, Señor. Oh Padre, haz la diferencia, Señor, en la vida de ellos, Señor. Mira, Padre, que si están bajo este techo esta mañana es porque son amados y queridos por nosotros, Señor, por uno u otro de tus hijos que está acá. Permite que puedan tener la fe para ser salvos, Señor. Santifícales, Señor. Y hazlo también con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén.